Disculpen, cerré la cámara. ¿Cómo están? Kelly Trigoso Córdoba desde Tarapoto. Kelly, bienvenida, maestra. Muy bienvenida. Desde Chiclayo, Lidia Rubí Céspedes, bienvenida. Estamos aquí en la sala con Elizabeth Ramos. Muy bien, bienvenida, maestra. Céspedes Chiclayo, Kelly Trigoso, a mí dice gracias, maestra, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto, pues, a esta sesión? Muy buenas noches, Wilmer. Buenas noches desde Cajamarca. Juana desde Rioja, San Martín. Qué belleza. Estuve hace poco por Rioja, una linda ciudad. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a precisamente ver cómo estamos en nuestro proceso de identificación de nuestras competencias, de nuestra preparación con respecto a el área de ciencia y tecnología, ¿no? Vienen muchas casuísticas con respecto a cómo es que necesitamos nosotros mirar precisamente el proceso de análisis de preguntas que se plantean con respecto al área de ciencia y tecnología cuando formulamos hipótesis, elaboración de plan de indagación, formulación de variables o identificación de variables independientes, dependientes, ¿no? Y siempre nos genera cierta, diríamos nosotros, duda cuando vamos a responder, ¿no? Así que vamos a mirar precisamente hoy día casuísticas que se plantean en función a estos tipos de ítems. Empezamos entonces para poder aprovechar la jornada, para poder aprovechar este momento de trabajo de análisis de casuísticas. ¿Estamos listos? Quisiera por favor que me confirmen si estamos bien con el audio. Voy a hacer la presentación. ¿Ya? ¿Me confirman si se visualiza en la pantalla? ¿Estamos bien? Arequipa, bienvenido, maestra Duberly. Bienvenida. Sí, me dicen que sí, se ve muy bien. Maestro Antonio Villanueva, perfecto, excelente. Entonces, muy buenas noches, Santos Correa, bienvenida. Ok, entonces, cuando nosotros analizamos las competencias en el desarrollo del área de ciencia y tecnología, sabemos que esta tiene tres competencias. Una de ellas busca que nosotros desarrollemos en el estudiante, pues, precisamente esas habilidades de indagación que están relacionadas precisamente con la investigación. Entonces, hoy día vamos a mirar indagación, formulación de hipótesis y la identificación de variables. Es importante que nosotros recordemos, porque sé que ustedes lo conocen, lo manejan, ¿no? Pero es necesario que recordemos que la indagación nos permite, pues, problematizar situaciones que implica interrogarnos, cuestionarnos y hacer una interpretación de situaciones, de fenómenos, de hechos que se encuentran en nuestra realidad y que aprovechamos a través de estas interrogantes para buscar que el estudiante pues emita posibles respuestas frente a ese planteamiento de pregunta, frente a esas situaciones que están, como les digo, relacionadas precisamente con hechos, con fenómenos naturales, con sucesos que ocurren en el entorno del estudiante, con la finalidad de que él pueda, tanto los estudiantes, ¿no? Eh, pequeños, jóvenes o adolescentes, puedan formular posibles respuestas precisamente a esos problemas de indagación que
deben estar pues basados en los conocimientos previos, que pueden estar basados en su propia experiencia o en sus vivencias, ¿no? Y que nos lleva pues a mirar también de repente basándose en otras investigaciones que posiblemente los estudiantes hayan realizado con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, a esas posibles respuestas nosotros le llamamos hipótesis. Entonces, las hipótesis son conjeturas, ¿no? Son predicciones y posibles respuestas o posibles respuestas que podemos generarle a una pregunta. Bien, ahora, teniendo claro esto con respecto a la indagación y que la hipótesis es una conjetura o una posible explicación o una posible respuesta a un problema de indagación, a una interrogante, que lo hacemos en base a los conocimientos previos, experiencias o investigaciones anteriores que se hayan hecho, estas, al ser redactadas, implica pues que nosotros tengamos una pregunta que responder, ¿no? Y esa pregunta debe ser clara, debe ser específica, ¿no? Debe ser concreta, comprensible de acuerdo a la edad del estudiante. No debe ser vaga, ¿no? No debe ser una pregunta compleja, ¿no? Sino por el contrario, debe ser una pregunta que sea posible que el estudiante pueda responder. Entonces, ¿qué es lo que buscamos expresar en el estudiante o qué buscamos que él exprese? ¿Qué piensas que pasó, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas que pasó frente a, por ejemplo, la planta que creció más en un macetero y la planta que se quedó más pequeña, siendo de la misma especie, de la misma semilla? ¿Qué crees que pasó? ¿O qué creen que pasó o pasará si nosotros le agregamos abono a este macetero y a este otro macetero lo dejamos sin abono, ¿no? ¿Por qué creen eso? Y recurrimos a esos conocimientos previos, ¿no? ¿Cómo creen que será? ¿Cómo creen que sucederá? ¿Para qué servirá que nosotros hagamos este tipo de experimentación o este tipo de observación, ¿no? O esa demostración? Entonces, frente a esas preguntas, vamos buscando que el estudiante precisamente active esos conocimientos previos a fin de que haga sus predicciones o manifieste pues sus posibles respuestas. Estas respuestas debe ser una afirmación más no una pregunta. Y esta respuesta debe ser factible de corroborarse, de verificarse, ya sea a través de la observación o a través de la experimentación. Entonces, el estudiante, para poder comprobar si su respuesta es acertada, ¿no? Debe entonces demostrarlo, ya sea observando, ya sea experimentando, y además, pues, verificando con las fuentes científicas, ¿no? Buscar un respaldo científico, no porque mi abuelita dijo, no porque yo escuché que dijeron así, ¿no? No porque me parece que es así, no, sino que éstas sean corroboradas con sustento científico demostrado o experimentado. Bien, ahora, también recordemos que las hipótesis se realizan a partir pues de información o datos obtenidos. Como les he manifestado, estas hipótesis se plantean y se formulan estas posibles respuestas una vez que se ha observado y analizado las variables que tiene el problema, ¿ya? Allí en el problema, por ejemplo, cuando decimos de qué manera influye la luz solar en el crecimiento de las plantas,
Entonces, lo primero que yo tengo en ese planteamiento del problema es identificar precisamente las variables, ¿no? Y esas variables me va a permitir también establecer mi posible respuesta. Por eso es importante que desde el momento en que nosotros planteamos un problema, enseñemos a identificar las variables que encontramos dentro de ese planteamiento del problema, para que en función a ello el estudiante formule su posible respuesta, ¿no? Y, por supuesto, este análisis de variables me va a permitir establecer también mi plan de indagación, mi recojo de información, ¿no? Mi sistematización e interpretación de esa información para poder llegar a una conclusión con respecto a mi hipótesis y decir si es correcto o falso lo que yo había dado como respuesta, ¿ya? Y establecemos nuestras conclusiones. Entonces, una hipótesis debe ser comprobable, ¿no? Pueden comprobarse o pueden rechazarse, ya sea por observación directa, en el caso pues de que esta hipótesis carece de aval científico, o por experimentación, ¿no? Asimismo, hay que considerar el establecimiento pues de una posible relación entre estos dos elementos, entre la variable independiente y la variable dependiente. Las hipótesis pueden explicar algo que le sucede a un elemento a partir de algo que le sucede a otro también, ¿no? Lo usamos como antecedente. ¿Qué tipo de variables encontramos dentro del proceso de indagación cuando buscamos que el estudiante formule hipótesis? En este proceso de indagación vamos a identificar variables independientes, variables dependientes, variables de control. La variable independiente se caracteriza precisamente porque es la causa que ocasiona una situación o un fenómeno, ¿no? Entonces, esta se logra identificar cuando nosotros miramos que se manipula esta variable, ¿no? Según lo que queramos experimentar o querramos observar. Entonces, el investigador busca cambiar esa variable para ver en qué medida influye sobre algo. Cantidad de agua, cantidad de luz, cantidad de masa. Yo voy manipulando. Tipo de abono, tipo de suelo, ¿no? Tipo de semilla. Voy manipulando, cambio, en una muestra le coloco, en la otra muestra le coloco menos, en la otra muestra no le pongo nada. Entonces, esa variable que nosotros manipulamos como investigadores, le llamamos nosotros variable independiente, para ver en qué medida esta manipulación afecta a la variable dependiente. En qué medida esta influye en cambios que se puedan generar en la variable dependiente. La variable dependiente, entonces, nosotros le llamamos el efecto, la consecuencia sobre la cual recae esta manipulación, ¿no? Esa es la variable dependiente. Es importante que logremos identificar también que la variable dependiente se caracteriza porque es medible. Crecimiento de la planta, maduración del fruto, crecimiento de repente de una ave, o el aumento de peso de las personas, o el estado de ánimo de las personas, a lo mejor también la velocidad, el tamaño, ¿no? Es medible. La variable dependiente es medible. Podemos medir. Entonces, esa es la variable dependiente.
el efecto, la consecuencia y es medible. Y la variable de control es la que el investigador, en el momento de la experimentación, busca cuidar que no influya en su proceso de experimentación. Entonces, esta variable de control no debe cambiar, debe mantenerse. Si yo quiero comprobar si la luz solar influye en el crecimiento de las plantas, entonces yo cuido como variable de control que las plantas sean del mismo tamaño, de la misma especie, ¿no? Del mismo grosor. Cuido que tengan la misma calidad de suelo, porque mi manipulación va a ser la luz. Por lo tanto, debo cuidar que sea en ambas muestras la misma calidad de suelo, que tenga la misma cantidad de agua, que tenga la misma, el mismo tamaño de recipiente, ¿no? Todo ello le vamos a cuidar para que no influya y poder demostrar si está realmente medir la variable independiente que es la luz solar. Un momentito. Discúlpenme, tenía que atender una llamada urgente. Tengo ahorita un problema que solucionar, pero no quería dejar de compartir con ustedes esta sesión, ¿ya? Y bueno, entonces, esta variable debe ser constante con la finalidad de que no afecte, pues, los resultados de la experimentación, de la observación. Son iguales, lo mismo. Encontramos como palabra clave esa, ¿no? Igual cantidad de agua, igual material, igual masa. Entonces, a eso le llamamos nosotros variables de control. Similares condiciones. Las mismas condiciones ponemos en todas las muestras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Sí, mil gracias por la comprensión, maestro Franklin. He tenido un pequeño percance antes, pero felizmente siempre hay en el entorno ángeles que nos ayudan. Y están ayudándome a solucionar. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá con respecto a la variable independiente, dependiente, de control? Vamos a mirar con las casuísticas y ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ahora, veamos aquí ejemplos. Y yo quiero que ustedes aquí participen, ¿no? A través del chat podemos hacerlo. Miren, aquí tenemos ciertos factores que se convierten en causas y ciertos factores que se convierten en consecuencias. Entonces, yo quisiera que me digan cuál consideran ustedes que sería una variable independiente que yo puedo manipular, que puedo cambiar, y el efecto, que sería la variable dependiente. Entonces, les leo en el chat. En el caso de conflictos matrimoniales, ¿qué podría ser? Variable independiente, variable dependiente. Y en tal caso, ¿cuál sería su variable dependiente? ¿Vamos? Anímense. Vale equivocarse acá. Acá estamos haciendo una práctica.
Vamos, les leo. ¿Mm? ¿Qué me dicen? Los conflictos, ya, Wilmer me dice, conflictos materiales sería una variable independiente. La manipulo, ya, manipulo. ¿Y cuál sería entonces el efecto? Si es variable independiente, ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería el efecto? Uy, perdón, ya me iba a las casuísticas. Los conflictos matrimoniales podrían, como efecto, generar cambios en mi estado de ánimo, ¿no? Me deprimo, puede generarme en mí em, no solamente depresión, de repente cólera o simple y sencillamente mi estado de ánimo es de mantenerme en silencio, me alejo de los demás, ¿no? El uso de dispositivos tecnológicos, ¿qué podría ser? ¿Ya? La baja autoestima de los hijos también, ¿cierto? Los conflictos matrimoniales pueden generar, miren cómo podemos unir, pueden generar baja autoestima en nuestros hijos. Entonces, la baja autoestima de mis hijos sería la variable dependiente sobre la cual influye, ¿no? Los conflictos matrimoniales. Sería la causa, variable independiente, y la autoestima de los hijos sería la variable dependiente, ¿no? Afecta la autoestima de mis niños o afecta mi estado de ánimo. También se podría convertir en variable dependiente. El uso de las tecnologías. Ah, muy bien, me dice, ¿puede repetir el concepto de hipótesis de variables, por favor? Ya, no se preocupen, en la casuística lo vamos a volver a mirar y ahí vamos a lograr reforzar, ¿ya? Variable independiente, el uso de dispositivos tecnológicos. Claro, yo puedo poner un aula con dispositivos tecnológicos y otra aula sin uso, dicto mis clases, sin uso de dispositivos tecnológicos. ¿Y cuál sería su variable dependiente? Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la variable dependiente? Muy bien, gracias, maestra Duberly. La variable dependiente sería la mejora de los aprendizajes, ¿no? El efecto. ¿Qué tanto influye el uso de los dispositivos tecnológicos en la mejora de los aprendizajes? Entonces, manipulo un aula con dispositivos tecnológicos y otra aula sin dispositivos tecnológicos para ver en qué medida esto afecta en los aprendizajes de los estudiantes. La cantidad de anuncios de publicidad sobre un determinado producto. Mayor número de publicidad, menor número de publicidad, manipulo la cantidad de publicidad. ¿Esa sería variable independiente o variable dependiente? Variable, consumo de productos sería la variable dependiente. Muy bien. Y la variable independiente sería la cantidad de anuncios, ¿cierto? Entonces, cantidad de anuncios, variable independiente, y el consumo del producto sería variable dependiente. Exacto. Muy bien. A ver. Afectación de la exposición al calor. ¿En qué medida la exposición al calor afecta a las personas? ¿Cuál sería la variable? ¿Independiente o dependiente? La afectación a la exposición al calor.
Ya, variable dependiente, piel irritada, excelente. Afectación sería variable independiente. Muy bien, maestro Mikey. Y la irritación de la piel sería variable. ¿Qué variable sería la piel irritada? Duberlin nos dice variable dependiente. Excelente. Y en el caso de la influencia del tipo de música, ¿qué podría ser? El tipo de música, la influencia del tipo de música, ¿qué podría ser? ¿En qué medida, no? ¿O de qué manera influye el tipo de música? Ah, variable independiente, porque yo puedo cambiar tipos de música para ver en qué modo afecta a mí, gracias, maestra Duberly, a el estado de ánimo. Muy bien. Fíjense, también puede tomarse como variable dependiente el estado de ánimo y ver de qué modo es que el cambio de música afecta precisamente al estado de ánimo. Yo escucho música clásica, escucho cumbia, salsa, ¿no? De qué modo es que esta influye en el estado de ánimo de las personas. Entonces, variar la música, cambiar la música, estoy manipulando y se convierte en variable independiente. ¿De qué modo afecta esto en el estado de ánimo? El estado de ánimo vendría a ser la variable dependiente, el efecto, ¿no? Vamos muy bien. Ahora vayamos a las casuísticas. Vamos a ver qué tal estamos nosotros en el análisis de casuísticas. ¿Sí? El Ministerio de Educación siempre presenta situaciones, ¿no? Que permiten primero contextualizar sobre qué va a girar, en función a qué va a girar la... Perdón, se salió, parece, me botó. A ver, un momentito. A ver, perdí el hospedador. Un momentito para comunicarme con plataforma. Jesús Santísimo, disculpen. Gracias, gracias, gracias. Y estaba leyendo para mí nada más. Gracias por avisarme. Les decía, entonces en este contexto vamos a leer la situación para luego saber qué preguntas nos formulan en función a esta situación. Un docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. Presenta a sus estudiantes dos cubos de hielos idénticos contenidos en dos recipientes iguales de vidrio transparente, uno de los cuales tiene tapa y el otro no, como se muestra en la figura. Y aquí tenemos el cubo de hielo 1 en recipiente de vidrio sin tapa, no tiene tapa. Cubo de hielo 2 en recipiente de vidrio con tapa. ¿Ya? Entonces, miren cuál es la diferencia. Luego, pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. Ahí está pidiendo que formulen su hipótesis, ¿no? Después de recibir las respuestas de los estudiantes, sus hipótesis, ¿no?
Les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. Veamos aquí. La pregunta ahora, frente a esa situación de contexto, nos dice, ¿cuál de las siguientes es la variable independiente de esta experiencia? A, la presencia o ausencia de la tapa en el recipiente. B, la temperatura del ambiente. C, la masa de los hielos. Ojo que nos están preguntando por la variable independiente. Por la variable independiente. ¿Ya? ¿Es Leo? Es la que se manipula, claro, es la que manipulamos es la variable independiente. ¿Ya? Cuéntenme. Ya van contestando. Me alegra mucho encontrar. Gracias, maestro Anthony, excelente. La B y la C son variables, ya. Flor nos dice B, ¿no? Santos nos dice C, Medardo A, Samuel A, ¿ya? Mar nos dice B, Olivia B, Jacqueline nos dice A. Bien, recordemos, voy a pasar a la 2 y quiero ver si ahí, para no quemar la pregunta, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál de los cubos se derritió primero? Y luego viene la siguiente, ya. Entonces va a ser fácil, ya. Antes de pasar a la segunda pregunta, la variable independiente, recuerdan que es la que se manipula. Ojo, ¿ya? La variable de control es aquella que se mantiene en ambas muestras. Aquí tengo dos muestras. El cubo de hielo 1 y el cubo de hielo 2 son dos muestras. Entonces, cuando ustedes hagan un análisis de la situación para identificar variables, lo primero que tienen que ver es qué es lo que buscan demostrar. ¿Qué es lo que quieren demostrar con esta observación? Porque no es experimentación, es observación. Y hemos dicho que una hipótesis se puede corroborar a través de la observación o la experimentación. En este caso, son dos muestras. Y miren, dice, dos cubos de hielo idénticos. Quiere decir que son igual masa, ¿ve? Iguales. Entonces, si yo me voy aquí, la masa de los hielos sería variable independiente. ¿Cambian las masas? No, son iguales. Esa es variable de control. Nos dice dos cubos de hielos idénticos. Desde el momento que me dice hielos idénticos, me está diciendo que son variables de control. En dos recipientes iguales. Entonces, el material, el tamaño del recipiente son iguales. Ahí está la palabra clave. Quiere decir que son dos variables, en este caso, de control, ¿no? De vidrio transparente, variable de control. Una de las cuales tiene tapa y la otra no. Ahí cambia. Una con tapa, la otra sin tapa. Ah, entonces luego les pregunta si creen que alguno de ellos se va a derretir primero. ¿Ya? Eso significa que para el caso de la identificación de la variable independiente, lo que cambia en esta observación es la presencia o ausencia de la tapa, porque eso es lo que está cambiando. Una con tapa
la otra sin tapa. La temperatura del ambiente, dice. En la temperatura del ambiente no nos dice aquí si las colocan uno al sol y otro en un lugar oscuro, si está en el frigider y el otro fuera, no nos menciona, ¿no? Después de recibir la respuesta, les pide que esperen un momento. Y como vemos aquí, no menciona la temperatura. Pero si yo tuviera que pensar en la temperatura, ambas no nos dicen que estén en espacios distintos. Por lo tanto, podría ser una variable de control. La temperatura y la masa de los hielos, aquí hemos dicho, aquí nos dicen 2 cubos de hielo de idéntico, ¿no? 2 cubos de hielo idénticos. Por lo tanto, la masa no vendría a ser variable independiente, no se está manipulando. No es la alternativa A, tampoco es la alternativa, perdón, no es la B ni la C, sino la alternativa es A. ¿Ya? La alternativa A. Vamos a ver. Vamos a ver. La alternativa A. Vamos a marcarla con un circulito. Me pasé aquí. Esta vendría a ser la alternativa. O con una estrella. Vamos a ponerle una estrellita mejor. ¿Ya? Para que sepamos que esa es nuestra respuesta correcta. Alternativa. ¿Ya? Ahora, pasamos a la segunda. ¿Cuál de las siguientes es la variable dependiente de esta experiencia? ¿Cuál es el efecto? La variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo, el material del que están hechos los envases o la masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de hielo. Gracias, maestra, de la A, porque la tapa es 1 y la sin tapa va a ser la otra. La variación del, ya, Isabel, Duberly, Anthony, Franklin, excelente, vamos bien. Recuerden que es el efecto, ¿ya? La variable dependiente es el efecto. Al poner una con tapa y una sin tapa, ¿qué pasa con los hielos? La alternativa correcta aquí es, ¿qué habíamos visto de la masa? La masa de los envases, la masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de hielo nos ha dicho recipientes iguales, transparentes, del mismo material. Entonces la masa de los envases será variable de control, ¿no? B, el material del que están hechos los envases. Vidrio, el recipiente 1, vidrio, el recipiente 2, es variable de control. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí vendría a ser, ¿qué cosa? Sería la A, ¿no? La A. La variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo, ¿no? Al estar uno con tapa y el otro sin tapa, lo que está preguntando el profesor, ¿cuál se derrite primero? ¿Se derretirán iguales? ¿Se derritirá uno primero o no? Entonces, esa variable sería la variable dependiente, que es la que va a cambiar. 3. ¿Cuál de los cubos de hielo se derritió primero? Alternativa A, B o C. El cubo de hielo 1, el cubo de hielo 2, o se derritieron al mismo tiempo. ¿Qué dicen ustedes?
Ya. El cubo sin tapa. B, A. Franklin nos dice A. Ya. En este caso, la respuesta correcta es la que no tiene tapa, que es el cubo del hielo 1, que no tiene tapa, ¿no? Que no tiene tapa. Siguiente, lea la siguiente situación y responda a las siguientes preguntas. 4 y 5. Como parte de una unidad didáctica relacionada con las características de la materia, los estudiantes de quinto grado experimentan cómo varían las masas de los objetos. Atentos, cómo varían las masas de los objetos empleando diversas balanzas. Luego de que los estudiantes han medido las masas de algunos objetos del aula, el docente les plantea dialogar a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos comprobar que el aire tiene masa? Esa es su pregunta de indagación. A partir de este contexto, un estudiante infla completamente un globo y lo coloca sobre una balanza mecánica que tiene un medidor y un brazo que sostiene un platillo. Tras esto, el estudiante observa que la aguja del medidor no se mueve y comenta lo siguiente. Entonces, el aire no tiene masa. A partir del comentario del estudiante, el docente busca que reflexione acerca de si el instrumento de medición empleado es el adecuado para comprobar que el aire tiene masa. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para dicho propósito? ¿Cuál? Para que ellos puedan reflexionar sobre si el instrumento de medición empleado es el adecuado para comprobar que el aire tiene masa. A. ¿Pudiste verificar si la balanza funcionaba adecuadamente? Este instrumento se suele descalibrar. ¿Qué número señalaba la aguja del medidor cuando no había nada colocado sobre el platillo? ¿Lograste que el globo que se mantuviera fijo, lograste que el globo se mantuviera fijo sobre el platillo de la balanza? Cuando los globos contienen aire, suelen moverse. ¿Se movería la aguja del medidor si movería la aguja del medidor si logramos que el globo se mantenga fijo sobre el platillo? Entonces, hay 3 preguntas que formulan ahí. C. ¿Qué características tienen los objetos que has medido antes en esta balanza? Si colocas un globo sin inflar sobre el platillo, resulta que la aguja del medidor tampoco se mueve. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Isabel Malki dice C, ya. Wilson y Manche, ya me dice C, maestra. Microsoft nos dice 4C. Ojo, miren, tengan mucha atención. Dice que reflexionen acerca de si el instrumento de medición empleado es el adecuado. El niño ha empleado una balanza mecánica de brazo, ¿no? Con un platillo. Y al colocar el globo lleno de aire, él dice, el aire no tiene masa, ¿no? Él afirma eso.
Entonces el aire no tiene masa. Y el maestro busca que reflexione. ¿Qué preguntas ayudan a la reflexión? Cuando dice qué características tienen los objetos que han medido antes en esta balanza, ayudará a darse cuenta de que hay un error porque lo que quiere es que reflexione sobre el instrumento de medición. Y aquí está preguntando las características que tenían los objetos que han medido antes en esta balanza. Está preguntando por los objetos. Entonces no puede ser alternativa C. ¿Lograste que el globo se mantuviera fijo sobre el platillo de la balanza? Entonces, ¿está hablando sobre el instrumento que mide? No, está hablando sobre el globo. Por tanto, en este caso, a ver, miremos. ¿Pudiste verificar si la balanza funcionaba adecuadamente? Ese instrumento se suele descalibrar. ¿Qué número señalaba la aguja del medidor? Se refiere a la aguja. Está refiriéndose a la aguja. La aguja nunca se iba a medir porque es una balanza mecánica. Sin embargo, cuando miramos la pregunta C y decimos, ¿qué características tenían los objetos que has medido antes en esta balanza? La balanza mecánica, ¿no? Si colocas un globo sin inflar sobre el platillo, resulta que la aguja del medidor tampoco se mueve. ¿Por qué crees que pasa esto? Entonces hace que compare los objetos que hace que mueva la balanza y los objetos que aún teniendo inflado el globo o estando desinflado el globo, la aguja del medidor tampoco se va a mover. Entonces, ¿por qué crees que pasa esto? Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la respuesta alternativa, perdón un ratito, la alternativa C. Aló. Disculpen, les comento porque bueno, a veces no entendemos esto. Lo que pasa es que he tenido un problema con mi carro y ha reventado la llanta y lo he dejado tirado. Lo he dejado tirado en la calle y me están ayudando a solucionar el problema y que me reparen esa llanta, ¿no? Me he quedado en la calle y pues las mujeres somos inútiles en ese aspecto. Sabemos a veces manejar, pero no hacer cambios de llanta. Así que me están ayudando a solucionar ese tema. Bueno, continuamos. Entonces, la respuesta correcta sería la C, ¿no? Mirando y revisando cada una de las alternativas hace que el estudiante con estas preguntas se dé cuenta de qué tipo de objetos se miden en esa balanza y cómo es que estando el globo con aire o sin aire, igual no se va a mover la aguja, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Para que él reflexione sobre el instrumento de medición empleado, ¿no? Si es adecuado o no para comprobar si el aire tiene masa o no. Continuamos. 5. Otro estudiante responde lo siguiente. Me gustaría saber cuánta masa tiene un globo antes de inflarlo y después de inflarlo. Así sabremos cuánta masa tiene el aire dentro del globo. Entonces, ¿cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la respuesta del estudiante? Identifica estados de la materia, identifica características de la materia o identifica instrumentos para medir la masa. ¿Cuál será la alternativa correcta?
Ya, la 5. A, me dicen B. Leamos bien lo que manifiesta la estudiante, ¿ya? En este caso, la respuesta correcta es que logra, recuerden ustedes, esto es conocimiento disciplinar, ¿no? Dice, me gustaría saber cuánta masa tiene un globo antes de inflarlo y después de inflarlo. Así sabremos cuánta masa tiene el aire dentro del globo. Y nos está hablando de las características de la materia, ¿no? No es estado de la materia. El estado de la materia, saben ustedes que son, pues, estado sólido, estado líquido, ¿no? Estado, ¿cuál es el otro? Líquido, gaseoso, ¿no? Y el estado sólido. Y hay autores que consideran el estado también coloidal, ¿no? Entonces, no puede ser eso. Por tanto, no es la alternativa A. Identifica instrumentos para medir la masa. No me está hablando de los instrumentos de medida, está hablándome de la cantidad de masa que tiene el aire. Entonces, identifica características de la materia, es la alternativa correcta, ¿ya? Alternativa, en este caso, alternativa, voy a ponerle su estrellita, alternativa B, alternativa B. Nos vamos con la siguiente pregunta, rápido y volando. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado, en equipos, exploran diversos materiales para conocer sus características. En este contexto, un equipo de estudiantes ha formado 2 esferas de plastilina o pelotitas de plastilina, una de mayor masa que la otra, para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso. A continuación se presenta el diálogo que se suscitó entre los estudiantes. Micaela dice, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. Sandro contesta, no, mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso. Una tercera niña, o bueno, una niña dentro del grupo, porque aquí hay tres estudiantes, ¿no? Micaela, Sandro e Irma. Irma interviene y dice, a ver, probemos. 1, 2 y 3. Sandro y Micaela prueban cuál de las pelotitas llegará primero al piso. La pelotita de Micaela llegó primero. ¿Vieron? Dice. Y Sandro reclama y dice, no vale. Lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró con un poco de fuerza. Frente a esta situación, nos formulan la pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? Hemos dicho que las variables son variable independiente, variable dependiente y variable de control, ¿no? Entonces, la pregunta A nos dice, ¿quiénes son los que deben observar qué pelotita llega primero al piso? B, ¿cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? C, ¿cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llega primero al piso? ¿Cuál sería la respuesta? 6. Duberly me dice B. Anthony B. Franklin C. Microsoft B. ¿Ya?
quiero ver la 7. Que me preguntan. Ah, ya, ya. Entonces va a ser pertinente que haga la observación. ¿Cuál de las siguientes preguntas entonces promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables? Miremos aquí. Si nosotros miramos la situación, dice, exploran diversos materiales para conocer sus características. Siempre es importante que nosotros miremos el propósito, ¿ya? De esta situación que nos plantean para tenerla como base para formularnos preguntas. Entonces, es importante que yo mire el propósito. ¿Cuál es el propósito? Explorar diversos materiales para conocer sus características. En ese contexto, un equipo de estudiantes ha formado 2 esferas de plastilina. 2 esferas de plastilina. Entonces, el material de las esferas es la misma. Plastilina en el A, plastilina en el B. Eso sería variable de control. Pero la diferencia está en que una es de mayor masa y la otra es de menor masa, una más grande y la otra más pequeña, ¿no? Ahí ya hay un cambio, ¿ve? Ahora, ¿qué es lo que están buscando comprobar? Para indagar sobre cuál llegará primero al piso. Entonces, la variable dependiente es el tiempo en que llega más rápido al piso, ¿no? Y aquí tenemos algo que se está manipulando, que es una de mayor masa y otra de menor masa. Ahora, cuando buscamos que manejen adecuadamente las variables, la pregunta dice, ¿quiénes son los que deberían observar qué pelotita llega primero al piso? ¿Está abordando a una de las variables de, de esta, de esta experimentación que están haciendo los niños? No, ¿verdad? Porque el que observa no es una variable. ¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Porque ¿qué pasa con lo que dijo Sandro? Sandro dijo, no, ya lo ha tirado con mayor fuerza, ¿no? Entonces, allí queremos buscar que se manejen adecuadamente las variables de indagación. Que el tamaño de la masa, ¿no? Sea la que nosotros busquemos observar si influye o no en cuál cae primero. Entonces, esa sería la pregunta para mí más adecuada. Pero veamos la C. ¿Cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llegan primero al piso? ¿Será eso un manejo de variable? O sea que, ¿cuántas integrantes deben realizar la experiencia? Debe hacerlo Sandro, debe hacerlo Micaela, debe hacerlo Irma, cada uno. Eso va a ayudar a manejar adecuadamente las variables, ¿verdad que no? Por eso es que la respuesta correcta aquí es, ¿cuál? La letra B, la letra B. ¿Cómo nos aseguramos de que las condiciones en las que caen las pelotitas sean iguales para controlar y manejar adecuadamente las variables de indagación? ¿Ya? 7. En otro momento de la sesión, los estudiantes con la misma experiencia vuelven a realizar la experiencia. Sin embargo, comentan que como las pelotitas caen muy rápido, no están seguros aún de cuál de ellas llega primero. La docente les pregunta qué modificación podrían realizar en su propuesta para observar mejor el momento en que las pelotitas llegan al piso. Caen tan rápido que no se fijan cuál cae primero. Los estudiantes plantean lo siguiente. Irma dice, podemos subirnos a una mesa y desde allí soltamos las pelotitas. Micaela dice, mejor dejamos caer las pelotitas sobre harina y vemos cuál de ellas deja una huella primero. Y Sandro dice, mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma.
¿Ah? Ahora, ¿qué propuestas son pertinentes para que los estudiantes observen mejor el momento en que las pelotitas llegan al piso? La de Irma, la de Sandro, la de Irma y Micaela, la de Micaela y la de Sandro. ¿Cuál sería? Ya, ya estamos terminando. En este caso, si yo regreso a la situación, dice, mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Sandro está manipulando otro factor. Es plastilina A, plastilina B. Y él está diciendo plastilina A, goma B. Está agregando una variable independiente, porque ya de por sí una es grande y la otra es pequeña. Y al ponerlo una de plastilina y otra de goma, estoy utilizando o manipulando dos variables independientes. Y eso es un error, ¿verdad? Por lo tanto, de acuerdo a ello, donde está Sandro no va. No es la A, tampoco es la B, porque lo que propone Sandro no está bien. Está manipulando o está agregando una variable independiente más. Eso quiere decir que la de Irma y la de Micaela es la propuesta más pertinente. Es decir, dejar caer en harina y subirnos a la mesa. Vamos bien. Ya estamos terminando. Nos vamos, nos vamos. Interesante, ¿verdad? Me dicen que ya estamos sobre la hora. Nos quedamos con esta. Y bueno, vamos a continuar porque en realidad ítems hay muchos. Nos quedamos con esta. Luego de atender las limitaciones que identificaron en su indagación y volver a realizar la experiencia, los estudiantes elaboran la siguiente conclusión. Descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. La docente busca retroalimentar a los estudiantes respecto del error evidenciado en la elaboración de su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ellos? O para ello, perdón. ¿Lo que han descubierto se cumplirá para todos los objetos que dejan caer? ¿Con qué otros instrumentos pueden experimentar para verificar su conclusión? B. ¿En qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? ¿Lo que querían probar con su indagación está incluido en su conclusión? C. ¿Sería necesario realizar nuevamente la experiencia? ¿Cuántas veces tendrían que repetirla para estar seguros de la conclusión? ¿Recuerdan ustedes qué variables se está manejando? ¿Cuál sería la alternativa? 8A me dicen. A ver, con esta estamos cerrando. ¿Será A? Vamos, maestros. Descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. Recuerden que en las conclusiones debe expresarse las conclusiones, la variable independiente y la variable dependiente. Y en este caso, ¿cuál es la variable independiente? Aquí me dice pelotitas de plastilina, esa es variable de control. ¿Dónde está la variable independiente? No se observa en la conclusión, ¿verdad? Ahí dice llegaron al piso al mismo tiempo. Entonces, por eso es que la alternativa B, ¿en qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? Una de mayor tamaño y la otra de menor tamaño. Lo que querían probar con su indagación, ¿está incluido en su conclusión? No está incluido, ¿no? Entonces, la alternativa correcta es B. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Nos quedamos aquí. Espero que les haya parecido interesante esta sesión
y que nos preparemos porque en estas casuísticas hay mucha necesidad, primero, del manejo del dominio disciplinar y por otro lado, de las técnicas de identificación de las respuestas correctas a partir del análisis de los conocimientos pedagógicos que debemos manejar. ¿Sí? Espero que les haya gustado. He compartido este espacio con ustedes que ojalá haya sumado pues a sus propósitos, a su deseo de querer prepararse. Grupo Docente Perú viene desarrollando pues programas de preparación para ascenso, para contrato docente, para evaluación de desempeño, ¿no? Para directivos. Así es que quedan ustedes invitados y por supuesto a mí encantada de poder compartir este espacio y las oportunidades que me permitan interactuar a través de estas plataformas, yo feliz. Así que muchísimas gracias, Dios me los acompañe y sigamos edificando juntos. Les agradezco de parte de la familia de Grupo Docente Perú y de mi persona. Que tengan ustedes un buen descanso. Muy buenas noches. Bendiciones para ustedes, de igual manera. Muy bien, maestra Duberly, le haré presente. Qué alegría me da poder leerle. Muy buenas noches. Gusto de saludarles.